Hola, hola. Bueno, bienvenidos a mi primer vlog. No sé cómo vaya a salir esto. Esto es un experimento que estoy empezando a hacer. Eh, Estoy en el aeropuerto de Barajas. Aquí estoy con mis equipajes porque me voy a Las Vegas, a Latin Grammys. Así que espero que me puedan acompañar en este primer vlog que voy a hacer de este viaje a Las Vegas y que lo disfruten tanto como yo. Listo, boarding pass en manos. Me tardé casi una hora porque parece que se cayó algo en el sistema y hay poco. Mira, el aeropuerto está vacío. Parece mentira que un aeropuerto como este esté tan vacío hasta ahora. Así que bueno, nada, Vegas, Vegas. Ahora voy a pasar el control de seguridad. Para los que nunca han venido a este aeropuerto de Madrid, esta es la Terminal 4 de el aeropuerto Madrid-Barajas. Bueno, yo estoy aquí montado en mi avión y preparado para este viaje. Ya estoy en Dallas. Fueron 10 horas y media de vuelo desde Madrid, pero la verdad es que me tomé una pastillita y dormí perfecto como 8 horas. Así que me siento como like new. El aeropuerto de Dallas es uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos. Así que bueno, tengo 2 horas para conectar mi siguiente vuelo para Las Vegas. Pues listo, señores. Pasé migración, el control de seguridad para la conexión del vuelo. Ahora a buscar mi puerta porque tengo poco tiempo y este aeropuerto es muy grande. Así que ni siquiera veo las pantallitas donde ponen los vuelos. Deséenme suerte. Llegué y aquí está Las Vegas. Allá vamos. Señores, oficialmente estamos en Las Vegas. Acabo de bajar del avión. 2 horas y pico, 2 horas y 20 fue el vuelo. Ahora vamos a buscar el equipaje. Curioso que van a ver aquí en Las Vegas es que dentro del aeropuerto ya ven las maquinitas en todas partes. Como llegué tan temprano a Las Vegas, estoy en el hotel y el check-in es a las 3 de la tarde y son como las 9. Y me encantaría ir a dormir, eso es lo que quisiera hacer. Aunque dormí bastante, pero sabes que los vuelos siempre tú no llegas siempre al 100%. Pero bueno, la verdad que pensé que iba a ser peor, pero no fue tan grave. Y aquí en Las Vegas tenemos una réplica de la Torre Eiffel, como pueden ver ahí. Uno de los atractivos que tiene Las Vegas es que los hoteles, todos son temáticos. Yo lo que le digo a la gente que sí, por supuesto, y los shows. Aquí están todos los shows del Cirque du Soleil y de muchos más espectáculos. Yo le digo a la gente que uno de los atractivos también es ir a los hoteles a ver los lobbies, porque cada hotel tiene su lobby espectacular con un tema diferente. Y llegamos a lo que es el famoso Vegas Strip o Vegas Boulevard. Aquí vemos todos los hoteles. Esta es la avenida principal de Las Vegas. Oh, miren lo que acaban de ver, un Sephora. Vamos a entrar a ver qué hay. Aquí en Estados Unidos hay marcas que todavía no llegan a España o a Europa, como esta. Las Vegas siempre tiene este ambiente, mucha gente, fiesta, algarabía, hay muchísima gente en la calle. Es una locura Las Vegas.
Y se puede ver la famosa esfera, que obviamente no se aprecia tanto porque es de día. Esta es mi habitación. ¡Wow! Miren qué vista. Hace falta que limpien los espejitos. Pero una super vista. Necesito con urgencia mi cama. Bueno, mi cama no, una cama. Por favor, estoy muerto. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Tengo cocinita. Por si queremos cocinar algo, aquí también me voy a estar hospedando con Gregory, que va a trabajar conmigo todos estos días. Este es el hotel de Dara, en Las Vegas. Pertenece al Hotel Aria. De hecho, está al lado del Hotel Aria de Las Vegas. Y aquí dice Aria en las almohadas. ¡Wow! ¡Listo el hotel! Bueno, señores, yo me duché, he descansado, no he querido dormir para poder adaptarme al horario de acá. Y voy a bajar a comer algo porque no he comido nada. Necesito comer. Muy buenos días, día 2 de este viaje en Las Vegas. Y se ha sumado alguien a este reality. Para quien no conoce, Gregory es... ¿Quién soy? Bueno, de ¿Quién todo soy en mi yo? vida, de todo. Y está trabajando conmigo, estamos haciendo equipo, el responsable de la melena de Joaquina. Así es Las Vegas de mañana. Nosotros, como tenemos jet lag, bueno, yo tengo jet lag, me paré a las 6, pero dormí 10 horas. La ciudad que nunca llueve, aunque parece que va a llover en estos días. Vamos a buscar un adaptador. Porque a mí se me olvidó. Bueno, no, yo lo traje. Ajá. Ay, me diste Me corriente, coño. Traje eléctrico. Y hay que traer para transformar la luz 20 a luz 10. Ok, vámonos. Bueno, estamos en Las Vegas y vamos a jugar. Vamos a probar suerte con 20 Primera vez. dolarcitos. Vamos a ver si tenemos suerte, Gregory. Aquí en la habitación, Preparando todo el show. preparando todo el show. Mi maleta de maquillaje. Aquí llevo de todo un poco. Porque tenemos nuestra primera actividad. Esto es una lámpara. Tenemos nuestra primera actividad y vamos a ir a atender a Camila y a Joaquina. Bueno, señores, acabamos de terminar. Estamos así como que... Todo corriendo. Sí, mira, aquí quedó todo, así queda todo. Desastre. El desastre. Gregory se trajo de todo. Le trajo extensiones, ganchitos, accesorios. Todo lo que se imagine para el cabello le trajo. Bueno, ya terminamos esta primera parte del trabajo. Ahora nos quedan 2 eventos más porque hay 3 eventos. Así son estas cosas, así que pendientes por aquí por YouTube. Reunión con la mamá ayer. Pero comenzamos mal porque me están grabando en contraluz. Pero no importa porque la vista Pero no atrás importa es porque la vista es espectacular. Aquí estamos ultimando detalles con la mamá ayer. Ay, mi amor, Con la mejor mamá ayer de todas. Lo mejor es que ustedes estén aquí. De verdad, Te amamos ya con es- locura. Cambia porque ustedes están aquí. Te amamos con locura. Yo Mira, vine a hacer una comprita. Aquí en el hotel me compré 3 aguas, una cervecita y 2 bebidas de estas de San Pellegrino como agua con sabor. $70. $70, pero es que no tenía más nada cerca para comprar. O sea, todo lo demás queda muy lejos. Qué caro Las Vegas. Son las 4 y qué? Y media. 4:30, ya se está ocultando el sol en Las Vegas. Se oculta temprano en esta época del año. No, y la semana pasada bajaron 1 hora más. O sea, Y exactamente, tenemos cambio de horario también aquí en Estados Unidos. Ya casi culmina este día, nos queda un solo evento para terminar la jornada laboral del día número 2 en Las Vegas. ¿Cómo están, people, en el tercer día? Anoche
Yo estoy aprovechando de recuperar el sueño y tratar de ponerme como a la par con el horario de aquí, porque este señorito ya tiene más de una semana por aquí. En la noche se fue a una fiesta que había y yo me quedé descansando. Entonces hoy es un día más tranquilito. Hoy Joaquina tiene unas entrevistas en la mañana y luego se van a ensayos. Yo aprovecho de hacer otras cositas. Y nada, voy contándoles un poquito de este tercer día. Bueno, estamos ahora en el ensayo de los Latin Grammys. Joaquina va a ensayar en este momento. Vamos a ver si puedo grabar un poquito para que lo vean después cuando edite el video. Pero bueno, aquí estamos. Haciendo un pequeño descanso que viene bien porque este día ha sido intenso, aunque ayer tuvimos más eventos, hoy ha sido más intenso, así que estoy haciendo un descansito para lo que sigue. Llegando aquí al Hotel Plaza para un evento con Bebo. Aquí va la mamá ayer. Saluda, pero sin parar. Y por allá vamos. Todo el equipo, te amo más. Yes. Un día súper largo. Yo pensé que hoy iba a ser un día demasiado cortito y fácil. Y por allá, ¿cómo están? Ahí vamos, nos falta todavía un contenido. Falta una cosa más. Sí, Las Vegas. Miren, estamos en el downtown de Las Vegas, en lo que es el Old Vegas. Este es el Hotel Plaza. Aquí estamos grabando un contenido para TikTok de Joaquina. Y me encanta la vibra que hay aquí. Yo esta parte de Las Vegas creo que no la conocía. Me encantan todas las lucecitas, todo iluminado. Qué bello. Me gusta esta parte de Las Vegas. Ahora estamos yendo a ver si tenemos suerte y logramos cenar en un restaurante que es icónico aquí en Las Vegas. ¿Cómo se llama? Hell's Kitchen. Vamos a ver, porque no tenemos reservación. A ver si nos dejan cenar ahí. Vamos a encontrar un puesto aquí en Hell's Kitchen. Yo no conocía este restaurante. Me dice Gregory que el chef es muy famoso. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Acaba de llegar nuestra comida. Yo me pedí una ensalada César con pollo porque no quería comer carne de noche, pero Gregory se pidió el plato estrella de este restaurante, que se llama Wellington Beef, porque este chef ganó una estrella Michelin con este plato. Igual le voy a probar un pedacito, vamos a ver qué tal. Bueno, día 3 finalizado. Estamos reventados. Estamos pero felices. Felices. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye. Cuarto día, Vegas. Good morning. El último día. Bueno, para ti aún me queda. Hoy tendremos un día bastante movido, pero va a salir todo perfecto. Todo ya es perfecto. Hoy es un evento importante que se llama Person of the Year y van a homenajear a un cantante español, bueno, que tiene una trayectoria de toda la vida, una leyenda viviente que es Rafael, y me toca maquillar a varias personas hoy, entre ellas por supuesto Joaquina y Camila. Yo siempre lo que pueda mostrarles por aquí de las artistas, porque a veces no puedo invadir su espacio y por respeto, algunas cosas como, por ejemplo, ayer les mostré un poquito lo que estábamos haciendo, pero bueno, aquí voy contándoles un poco de este día a día, en este viaje fabuloso a Las Vegas, en el cuarto día. Ok, ahora vamos a hacer algunas diligencias de la mañana, antes de comenzar nuestro día de locura de hoy.
Deseenos suerte. Miren, debo confesar de que una de las cosas que más extraño de vivir en Estados Unidos son las farmacias. Estas así como Walgreens, abiertas las 24 horas y que hay de todo y que son tan grandes y que es un universo de cosas. Esto sí lo extraño de Estados Unidos. Me encanta. Venimos llegando del Gift Lounge de Latin Grammys. Miren la cantidad, después les puedo mostrar. Miren la cantidad de regalos. O sea, no saben lo que pesa esta bolsa. Mi primera parte la terminamos. Sequé y le hice ondas a Camila porque a ella le gusta que la seque yo. Y maquillé a Joaquina y ahora me voy al Hotel Delano a maquillar a Vanessa Martín. Oh my God, qué corredera. Estamos llegando al Hotel W de Las Vegas porque aquí es donde vamos a atender a Vanessa Martín. Acabamos de maquillar a Vanessa Martín, maquillaje, peinado. We did it. Miren, aquí vamos con todo el perolero. Aquí el perolero, todo. Los bolsos de Camila nos salvaron. Salvan la vida. Aquí vamos, ahora vamos de nuevo a nuestro hotel a retocar a Joaquina y a maquillar a Camila para el evento de esta noche. Voy corriendo a maquillar a Chiqui. Miren, es la última que me falta para lograr el récord de este día de los maquillajes más rápidos que he hecho en mi vida. Terminamos. Allá va Chiqui, Kira Delgado. Para YouTube. Para mi canal de YouTube, Gaby. Mi Chiqui. Para mi canal de YouTube. 2026 viene con canal de YouTube nuevo. Yes. Puedo explicar mi sensación de felicidad en este momento que terminé este día. No lo puedo creer. Gracias Dios. Que este día salió bien, que salió perfecto. Wow. Wow, wow, wow. Todo en tiempo récord. En unos añitos no voy a poder hacer esta gracia que estoy haciendo. Wow. Tengo la espalda molida. Good morning. Quinto día en Las Vegas. Llegó el día de los Latin Grammys. Hoy va a ser un día maravilloso, decretado. Vamos a tener el tiempo perfecto para todo. Y siempre es bueno comenzar con esta actitud y visualizando un día en donde todo va a fluir. Así que aquí vamos. Bueno, mi gente, estoy aquí ya en pleno backstage, corre de Latin Grammy. Pero obviamente son cosas que no puedo grabar, no puedo compartir con ustedes. Pero después les cuento más. Esto ha sido una corredera, no he podido grabarles nada, pero bueno, que sepan que estoy aquí, que la estoy pasando muy bien. Aquí al lado tenemos a Bad Bunny, enfrente tenemos a Elena Rose, y la verdad es que está haciendo una experiencia espectacular. No es primera vez que estoy en Latin Grammy, pero es primera vez que estoy con una cantante que va a hacer un performance en Latin Grammy, y la verdad que eso es maravilloso. Bueno, miren, ya terminó el performance de Joaquina. Aquí estoy con Daniela Tokio, quien creó el vestuario para el performance. Salió todo espectacular y esto te encuentras a Bad Bunny, a Karol G por los pasillos, ¿verdad? Bueno, no sé, ahí le están tomando fotos a alguien que no sé quién es, pero bueno, no vamos a grabar para que no nos regañen. Ok, mis amigos, estoy llegando al hotel. Literalmente ahora nos vamos a ir a comer todos a celebrar el performance de Joaquina. Aquí me puse esta t-shirt para irnos a cenar y a celebrar. Maletas. Miren todo. Ya, bueno, esto es de Gregory. Esto es mío. Estos son los regalos que nos dieron en el Gift Lounge. La ropa. Todas las cosas que hay que sacar de aquí. Oh my God. Bueno, mi gente, ya hice maleta, ya adelanté y las tengo casi listas. Ahora sí, no puedo más. Ahí está Gregory, ella también arregló a dormir. Les mando un beso de este gran día fabuloso. Señores, buenos días.
Buenos días, Vegas. Sexto día, ya perdí la cuenta cuántos días llevamos aquí. Oh my God. Hoy tengo que dejar este hotel y me mudo a otro. Buenos días, Vegas. Bueno, salí a comprar una maleta, otra maleta, porque tenemos muchas cosas, de las cosas que nos regalaron. ¿Se acuerdan los regalos que nos hicieron? Entonces nada, salí a comprar esta maleta y vamos a llevar una maleta extra. Y fui a una tienda que se llama Ross, que no se las mostré, que venden cosas como todo está como en descuento, como una tienda low cost. A comprar esta maleta que me salió en 60 y algo, $65. Hoy les voy a hablar un poquito de Las Vegas. Las Vegas es una ciudad que está en medio del desierto en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Y principalmente su atractivo son los casinos y los shows, como los del Circo del Sol. Aquí muchos cantantes hacen residencias. Cuando un cantante hace residencias, quiere decir que está una temporada presentando shows aquí en Las Vegas. Y esos son los atractivos de Las Vegas. También hacen muchas conferencias, eventos. Es una ciudad muy atractiva para hacer eventos. Bueno, y aprovecho de meterme en lo que es la decoración de Navidad del Bellagio, uno de los hoteles más icónicos de Las Vegas. Todavía están terminándolo. Miren qué belleza. En Las Vegas cada hotel es icónico. Por ejemplo, este hotel que se llama Bellagio es un hotel que es italiano y es el que tiene la fuente famosa de Las Vegas. La fuente de agua más grande de Las Vegas está en este hotel, en la parte de afuera. Otra cosa que está pasando en Las Vegas es que en estos días va a ser la Fórmula 1 y todas las calles están trancadas y todas las calles están con este tipo de estructuras y gradas para los espectadores. Esta es la calle más famosa de Las Vegas, que se llama Las Vegas Boulevard, o también conocida como el Strip. Digamos que aquí se concentran la mayoría de los hoteles modernos y casinos, hoteles temáticos de Las Vegas. Y hay muchas tiendas, hay muchos lugares para caminar. Las Vegas es la ciudad por excelencia en Estados Unidos de los casinos. Aquí es el paraíso de los jugadores. Curiosidades de Las Vegas es que la mayoría de los pasos peatonales son a través de pasarelas. La mayoría, no hay casi paso peatonal en el asfalto, o sea, en la calle como tal. Allá pueden ver otro paso. Casi todo es por pasarelas, a través de pasarelas. Las Vegas también es un lugar para el shopping. Por ejemplo, este es un centro comercial como más luxury. Hay otros que son menos luxury o con tiendas más masivas. Y este está aquí en el Hotel Aria. Miren, aquí pueden ver cómo es un carro de la Fórmula 1. Yo primera vez que veo uno así tan de cerca. Imagino yo que sí es... No, sí son reales. No sé si los cauchos... La verdad soy ignorante en el tema. Pero bueno, me llamó la atención que tienen uno aquí. Y se ve espectacular. Bueno, señores, me vine a la Esfera. Esto es impresionante en persona. Voy a ver el show inmersivo del Mago de Oz. Así que espero poder grabarles algo y contarles qué tal la experiencia.
Ok, esto fue una experiencia espectacular. No me quiero imaginar aquí un concierto, el de los Backstreet Boys. Debe ser una cosa increíble. Recomiendo venir a ver cualquier cosa. Esto fue como una película, pero con efectos especiales de música, de movían las sillas, había como efectos especiales dentro del lugar. De verdad que me fascinó. Ahora tienen este espectáculo aquí abajo con la gente. Increíble. Amigos queridos, ya estoy aquí en el aeropuerto de Las Vegas. Ya acabo de chequear mis maletas para regresar a Madrid. Ha sido una experiencia espectacular, ha sido un viaje retador, desafiante, pero a la vez lleno de experiencias espectaculares. Todo lo que he vivido en esta semana de los Latin Grammys. Así que me voy con el corazón lleno, me voy recargado de energía bonita, porque trabajar con Camila, trabajar con Joaquina, siempre es una experiencia maravillosa y siento que me voy con más experiencia de la que tenía. Así que bueno, no sé cómo vaya a quedar este video cuando lo edite en YouTube. Es mi primera vez editando un video en YouTube, montando este tipo de contenido. Espero que les guste. Suscríbanse si les gustó. Déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Y nos vemos en un próximo video aquí en mi canal en YouTube.